En este módulo se abordarán las principales causas y consecuencias del cambio climático en América Latina y el Caribe. Es una región con una condición asimétrica, ya que históricamente no es un emisor relevante, pero al mismo tiempo es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Además, presenta una doble inequidad debido a que la población más pobre contribuye en menor medida a las emisiones de gases de efecto invernadero y son los más vulnerables. Las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron 45.5 gigatoneladas a nivel global, con una tasa de crecimiento media anual de 1.52% para el periodo 1990-2012. Podemos empezar pensando en los diferentes gases que tienen ese efecto invernadero, que realmente ayuda a la Tierra a mantener una temperatura adecuada para la vida, pero el problema es el calentamiento global y ese es el fenómeno que esa acumulación de gases generados por nosotros, los seres humanos, están excesivamente siendo emitidos y estamos desestabilizando el sistema del clima. Entonces, por ejemplo, tomamos el dióxido de carbono, es uno de los más abundantes de los gases de efecto invernadero. Los generamos cuando quemamos bosques, cuando quemamos gasolina o carbón, los otros hidrocarburos. Y ese gas puede tener un efecto directo, por ejemplo, en la acidificación del océano. Esa acidificación hace más difícil que todos los animales que tienen concha o los corales generen esas estructuras dentro de las cuales viven. Eso podría afectar, por ejemplo, toda la industria pesquera y la industria de turismo. Ese es un canal directo de un gas de efecto invernadero. Tal vez el efecto más reconocido que tenemos es que estos gases hacen que la Tierra atrapa más calor y aumenta la temperatura. Hay bastante evidencia de una tendencia ya establecida de aumento de la temperatura y esta temperatura puede afectar muchísimos procesos biológicos, agrícolas, muchos procesos que nos afectan en diversos sectores. Existen diversas fuentes de producción de estos gases y la mayoría corresponden a las actividades antropogénicas. Desde 1750, el principal determinante del calentamiento global es la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Su origen se debe a la quema de combustibles fósiles, las actividades agropecuarias, el cambio de uso de suelo y la basura, entre otros. La combinación de diferentes fuentes de energía para producir la energía que se usa, ¿no? Para el transporte, para la electricidad, para hacer funcionar las máquinas, etc. Y pues la mayoría de los países se fundamenta en energías fósiles, ¿no? En petróleo, en gas, en carbono, que son intensivas en CO2. Y poco a poco se está haciendo una transición hacia energías más limpias, como la eólica, la hidroenergía, las presas, que parece, dices, bueno, está bien, también es un problema, ¿no? Porque además también generan metano, porque como se hacen, como en los embalses se hacen lodos y eso, genera metano. Es una solución, pero tampoco es como la solución, ¿no? Porque esa parte del metano no se había considerado tampoco. Son como estas cosas que no se van considerando y que se van sumando, van generando cada vez más emisiones. Para América Latina y el Caribe, las emisiones de dióxido de carbono representan el 9.9% de las emisiones mundiales, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.02% para el periodo 1990-2012. El 42% de estas emisiones las generan el sector energético, un 28% el sector agrícola y un 21% el cambio en el uso de suelo.
Comparando con el resto del mundo, la región tiene menor emisiones de energía, pero más en lo que se refiere a la agricultura y al cambio en el uso de suelo. En América Latina, hasta el año 2000, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se debían a la destrucción de bosques, o sea, a la pérdida de bosques, por quemas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se quemaban esos bosques? Pues básicamente para transformarlos a agricultura y ganadería. Pues, hay como, digamos, varias causas de la deforestación, pero la principal es transformarlo en actividades agropecuarias. Nosotros contribuimos un 10%, 11%, pero ¿qué pasa si abatimos todas las zonas verdes? Va a ser terrible para el norte, ¿no? Para nosotros de todas maneras ya estamos, es como lo que figura el Papa de los descartados, ¿no? Ya no tienen ni casi importancia, ¿no? Pero sí, yo le llamo que nosotros le hacemos la terminación de una producción inacabada del norte sin costos. ¿Para qué le vamos a cobrar? Porque si es muy poco, así que mejor no le cobramos nada y pasa gratis. O sea, a nivel gratis nosotros le estamos terminando la producción del norte. La producción no se acaba con el producto, no, se acaba cuando se absorban los efluentes perniciosos que se lanzan al aire, el agua, al suelo. Y eso lo hacemos nosotros, desde el punto de vista de carbono, gratis, ¿no? Porque además, cuando decimos, bueno, vamos a tener en cuenta cuál es la capacidad de absorción de carbono y vamos a liberar a algunas empresas del norte, si financian algún incremento de la vegetación, estamos entonces teniendo en cuenta cuál es el grado sistémico que hay entre captar carbono y emitir menos carbono, ¿no? Sin embargo, eso lo hacemos entonces para los incrementos. Sin embargo, para el stock no lo hacemos, porque nosotros en muchos, ya hace 30 años, que en muchos, digamos, escenarios, hemos levantado las voces de la deuda ecológica. Las emisiones per cápita totales para América Latina son de 7 toneladas de dióxido de carbono, mientras que las del mundo son de 6.6. Sin embargo, si consideramos solo las emisiones provenientes producto de la energía, la situación es diferente. América Latina y el Caribe produce 3 toneladas de dióxido de carbono per cápita y la media mundial es de 4.8. En la región existen diferencias significativas de emisiones por país. En la región es muy diversa, de diferentes aspectos. El cambio climático se ve de diferentes maneras en los distintos países. La composición de las emisiones es distinta en los países de la región. Y si esto es cierto, entonces la manera en que las políticas públicas se van a tomar deberían ir enfocadas o asociadas a los distintos sectores que emiten los gases de efecto invernadero en cada uno de los países y también a su nivel de vulnerabilidad. Entonces, si algún país es más vulnerable hacia eventos climáticos extremos, entonces va a trabajar en adaptación al cambio climático en ciertos sectores más que en otros que se vean más vulnerables por otro tipo de aspectos. Algunas estimaciones preliminares, considerando un aumento de la temperatura de 2.5 grados centígrados, arrojan costos económicos que van del 1.5 al 5% del Producto Interno Bruto regional. Lo importante es que la acción pública se sirva de los instrumentos de la planificación y de la gestión pública para hacer entrega de mejores servicios y sobre todo con una visión de mediano o largo plazo, que es lo que en nuestro trabajo hemos visto que hace falta mucho en la región. Es decir, dejar de pensar solo en términos de la gestión de gobierno para pasar más a una gestión o un quehacer de Estado que trascienda a la acción de un gobierno de 4, 5 o 6 años. Y en particular, en el caso del cambio climático, pues no hay de otra, porque si no tienes una acción coordinada, con mirada de mediano o largo plazo, no vas a tener ningún efecto en la disminución del calentamiento global, porque es un fenómeno que hay que atacarlo
con una acción consistente, persistente, permanente durante décadas. Los pronósticos del cambio climático te llevan a que a lo mejor en los próximos 5 años no pasa nada grave, o incluso 10 o 15. Pero si nos ubicamos ya en el 2040 o 2050, de acuerdo a las proyecciones que hacen los científicos y de hecho la propia CEPAL, vemos un escenario casi catastrófico. Entonces la idea es que planifiquemos para evitar que ese escenario se materialice. Y entonces eso, digamos, ha generado estudios posteriores aquí en América Latina, siguiendo de alguna manera la metodología de Stern. Empezó Luis Miguel Galindo con el informe de México, que es un informe donde tú dices básicamente que de acuerdo a los modelos climáticos que tienes, qué es lo que va a ocurrir con la lluvia y con la temperatura, y bueno, y con el nivel del mar, ¿no? Entonces, eso te permite, digamos, proyectar escenarios de qué va a pasar con la agricultura, si la temperatura sube tanto, si llueve más, si llueve menos, y eso te permite tomar medidas para adaptarte, ¿no? Entonces, llevas, digamos, un problema ambiental al terreno de la economía, porque ya no es un problema del ministro de Medio Ambiente o el secretario de Medio Ambiente, sino que también es un problema del ministro de Agricultura, que va a tener menos producción, del ministro de los alcaldes, que a lo mejor van a tener menos agua para sus ciudades, del ministro de Energía, que a lo mejor va a tener menos generación hidroeléctrica, del ministro de Salud, porque va a tener quizá más enfermedades por vía de virus o bacterias que con más temperaturas se extienden más. El cambio climático es un proceso paulatino que tiene diversas consecuencias en los diferentes sectores. Para América Latina, con su condición asimétrica, hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad a estos cambios. No va a haber una situación mundial, se acaba el mundo, ¿no? De mañana se acabará el mundo, no. Se va a acabar sin preguntarnos. Entonces, y no se va a acabar de una vez por todas, sino son tsunamis permanentes, son tormentas permanentes, inundaciones permanentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a estar sufriendo sin previo aviso. Entonces, de ahí entonces pareciera ser que este es un mensaje catastrofista. Lamentablemente es más realista que catastrofista, ¿no? Entonces es necesario internalizarlo esto en nuestras acciones cotidianas, es decir, nuestra contribución tendrá que ser tratar de que las relaciones sociales no nos lleven a acelerar esta situación y agravarla más. Ya hay una tendencia natural producida por nuestras propias actividades productivas, que incluso va a seguir, aunque cambien sustancialmente. Entonces, está en nosotros que cambien para que se reduzcan sus efectos y con el tiempo pasemos a una situación de mejora de estas situaciones, ¿no? El mundo, la sociedad construyó un modelo de desarrollo, el mundo mismo se ha desarrollado pensando que el clima, si bien tiene variaciones de un año a otro, generalmente está en torno a un cierto valor. Cuando nos avisan que ya no va a ser el juego con las mismas reglas, que el clima va a ser otro, y dice uno, ¿qué hago yo con este sistema que construí para este clima? ¿Cómo lo voy a modificar? ¿O va simplemente a tener que tirarse a la basura? ¿O qué es lo que voy a hacer? Es una forma muy simplona de ponerlo, la preocupación por el cambio climático. Sin embargo, cuando uno piensa en clima y sus impactos, uno no puede pensar solamente que el que cambie el clima necesariamente lleva a un impacto. Por ejemplo, si uno dice los mexicanos en el Acapulco, por ejemplo, son terriblemente vulnerables a las nevadas. No están preparados para las nevadas, ¿cierto? ¿Por qué no se preocupan? Pues porque rara vez va a haber una nevada. Es decir, no solo depende de lo que ocurra con el clima, sino del contexto en el que esa anomalía ocurra. ¿De acuerdo? Por ello, los especialistas de las ciencias sociales dicen, no podemos hablar de desastres naturales. Los desastres no tienen nada de natural.
¿Sí? ¿Por qué? Porque primero nosotros construimos un contexto donde el fenómeno causa daño. ¿Por qué, por ejemplo, las noticias aparecen y dicen los responsables: el huracán fulanito mató a 5 personas? Como si el huracán hubiera sido un asesino que va matando indiscriminadamente. Bueno, porque hablar de esa relación fenómeno-impacto deja fuera a los responsables de haber construido el contexto, que llamamos vulnerabilidad. Con el tiempo, por ejemplo, aparece que, bueno, es que en realidad la culpa la tenía este que dejó que la gente se asentara ahí. Bueno, la culpa la tuvo este que no avisó bien. Bueno, la culpa es porque se atraviesa el río cuando está a punto de desbordarse. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede casi con todos los impactos. Y por ello habría que hacer la diferenciación entre el fenómeno directamente impactando y el contexto con el fenómeno impactando. Al primero le llamamos que el peligro, que es el fenómeno o la amenaza, impactando. Si solo pensamos en esa relación, hablamos de una cosa que se llama paradigma naturalista. Todo mundo echa mano del paradigma naturalista como si lo que nosotros hubiéramos hecho no importara. O sea, yo, por ejemplo, decido construir un jacalito en Acapulco. ¿Quién me va a matar? ¿El huracán? No. Me va a matar mi inconsciencia de irme a vivir a un jacalito donde sé que me va a pasar un día un huracán, tarde que temprano. El tema del cambio climático se ha construido con ese terror, podríamos ponerlo incluso así, en términos de todo lo malo que va a pasar. Como si nosotros no tuviéramos responsabilidad de haber construido ese contexto, además de haber modificado el peligro. ¿Sí? Por un lado, modificamos el peligro al alterar el clima, pero por el otro, modificamos el contexto generando vulnerabilidad. Hacemos todo lo posible para que combinados, que es lo que llamamos riesgo, se eleve. El riesgo lo podemos tolerar en ciertos valores, pero rebasando cierto valor, es muy probable de que se convierta en desastre. En América Latina, la región más vulnerable al cambio climático es Centroamérica y el Caribe, definitivamente. Porque además, justo por esa pobreza, la vulnerabilidad se exacerba, porque no tienes, por ejemplo, el caso típico es que sabemos que las lluvias torrenciales, consecuencia del cambio climático, ocasionan deslaves, ocasionan inundaciones. Y resulta que la población pobre se asienta cerca de las riberas de los ríos o de los lagos o en laderas, asentamientos irregulares, y son los que primero sufren, ¿verdad? El cambio climático es un problema global e implica la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, la instrumentación de procesos de mitigación, así como un cambio en los modelos de producción y de consumo. Tenés bienes públicos y bienes preferentes, y por el otro lado tenés bienes privados, y el otro tipo de bien es lo que se llama el bien posicional, que eso viene más de la sociología originalmente. El bien posicional es maldito, porque es lo que se llama de doble rivalidad. La utilidad de la naranja para vos es que te comes la naranja y es rica, ¿sí? Pero la utilidad del bien posicional no es solo que vos manejás el Ferrari, es que el otro no lo puede manejar. Es doble rivalidad. Es la idea de que yo compro algo que me da estatus, y ese estatus depende de que otro no lo pueda tener, ¿sí? Si nuestros sectores medios terminan en una alianza con los sectores altos, apostando a un modelo económico que les dé acceso a bienes privados y posicionales, estamos fritos en huella de carbono. Si en cambio logramos una alianza entre los sectores medios y los sectores bajos que empujen y apoyen la creación de bienes públicos y bienes preferentes de calidad, entonces no estamos fritos en términos de huella de carbono, ¿sí? Entonces, por eso la coalición distributiva que hay que generar es una coalición de clases medias y clases populares, ¿sí? Y esa tiene que estar orientada de nuevo a infancia y familia, tiene que no ser de base contributiva, tiene que apostar a bienes públicos y a bienes preferentes. Si logramos construir ese modelo, entonces tenemos elementos mucho más optimistas para plantearnos qué nos va a pasar con la huella de carbono, con la inclusión social y con la productividad.
tener, por ejemplo, una previsión sobre qué efecto tiene en la agricultura, por poner un ejemplo, el cambio climático. Ciertos cultivos ya no va a ser posible llevarlos adelante en ciertas zonas por la alteración del clima, por el régimen de lluvias, etc. Pero habrá otros que puedan sustituirse o habrá la necesidad de cambiar esos cultivos a otras regiones. Y ahí hablamos de otro elemento muy importante que es la integración latinoamericano-caribeña, algo que está muy venido a menos. Pero puede ser el caso que regiones que hasta hoy han sido fértiles, en 10, 15, 20 o 30 años no lo sean. Todo eso hay que preverlo, hay que programarlo y hay que actuar en consecuencia. Sabemos que, por ejemplo, el otro día leí un reportaje, en el Reino Unido se está produciendo buen vino por la alteración del clima, imagínense ustedes. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, en Chile, que tiene uno de los mejores climas para producir vino en la región de Argentina, Mendoza, etc., ¿no? Entonces, un poco nuestra visión, aquí estoy hablando como ILPES, como CEPAL, es poner esto en conocimiento como una forma de alerta para los tomadores de decisiones de la política pública. Eso es lo que nos parece que es fundamental, porque nada va a pasar automáticamente. En un mundo que, a veces en la discusión teórico-analítica estamos en este mundo de la tendencia dominante versus lo que nosotros llamamos el neoestructuralismo, la escuela, la doctrina de la CEPAL, en donde nosotros creemos que hay que intervenir. Algunos piensan que todo esto se va a ir ajustando y que el mercado va a arreglar estos problemas. Nosotros creemos que no, que justamente, como lo ha dicho Alicia Bárcena, el cambio climático es la mayor falla de mercado que hay en el mundo, en la historia, y hay que hacerse cargo de esa falla. Y a nivel localidad creo que hay resultados muy importantes, ¿no? Justo que estuve en Costa Rica y era el problema del agua, no hablaban tanto de cambio climático, sino de la escasez de agua, que es una de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y entonces habían como muchos casos de trabajos que hacen en comunidades específicas, ¿no? No, pues es que ya no llueve y entonces estamos diseñando unas formas para capturar el agua y almacenarla para que nos dure todos los años en una comunidad de 300 habitantes. Se están adaptando al cambio climático, sin saber que lo están haciendo, ¿no? Porque lo que están viendo ahorita es simplemente que tienen menos agua. Entonces son ejemplos de cositas, de casos de estudio que se están haciendo y que yo creo que eso es como muy valioso, que no tenemos que pensar y esperar a las políticas públicas nacionales, macro, para poder hacer frente al problema del cambio climático. Entonces, un poco la idea es incluir a la población dentro de las definiciones estratégicas y hacer un poco lo que sugiere el Papa. El Papa dice, las cosas que tienen que cambiar sustancialmente, no sirven los acuerdos internacionales que luego no se cumplen. Son cosas que prometen que luego no se cumplen. Entonces hay que saber que las estimaciones globales son ciertas y que las catástrofes lamentablemente vendrán y qué podemos hacer para evitarla, o por lo menos qué podemos hacer para que los sufrimientos sean menores, ¿no? Entonces, a partir de allí hay que cambiar la estructura de consumo y cambiar la estructura de producción. Eso significa cambios tecnológicos fundamentales y movilización de políticas económicas, sociales, financieras, etcétera, que permitan efectivamente que esto no solamente sea un deseo, sino una realidad. La magnitud de las transformaciones requeridas frente al cambio climático derivan en cambios estructurales y en la conformación de una nueva economía global con consecuencias significativas para América Latina y el Caribe. A continuación, resuelva el cuestionario de este módulo.